¿Qué tal amigos de Hispano Post? En esta oportunidad quiero invitarlos a leer el libro Suecia, el otro modelo de Mauricio Rojas, que empezó su juventud siendo un marxista revolucionario muy a favor del gobierno de Allende y que precisamente por la caída del gobierno de Allende en Chile se fue a vivir a Suecia. Hay un gran desconocimiento entre los latinoamericanos quienes ponen a Escandinavia como ejemplo de un socialismo triunfante y precisamente Suecia, el otro modelo, lo que nos enseña es que Suecia estaba pasando por una crisis espantosa en los años 90, precisamente por la soberbia, como lo dice aquí Mauricio Rojas, de un Estado que creyó que podía hacerse cargo de todo el mundo. Hoy por hoy, después de 2 décadas de haber pasado por una crisis bastante profunda en los años 90, Suecia pasó por un proceso de transformación que ha sido llamado como la revolución silenciosa, entre periodos donde ha gobernado la derecha conservadora, pero también la socialdemocracia. Se han mantenido varias reformas que de hecho ponen a Suecia entre los países más capitalistas del mundo y donde más se garantiza el libre mercado, incluso de una mayor manera que Estados Unidos. Podemos leer que desde inicios de los 90, cuando Suecia experimentó una dolorosa crisis financiera, este país escandinavo ha liberalizado sus industrias clave, como las aerolíneas, las telecomunicaciones y la electricidad. Ha rebajado su carga tributaria total, creando un sistema universal de vouchers escolares, privatizando parcialmente su sistema de pensiones, ha abolido una serie de monopolios estatales, ha vendido una cantidad de empresas de propiedad estatal, incluyendo la compañía que tiene la paternidad de Absolut Vodka, y ha restringido su gasto público. Hace ya varios años eliminó el impuesto a las donaciones y a la herencia. El Foro Económico Mundial ha clasificado a la economía sueca como la segunda más competitiva del mundo después de la de Suiza. De acuerdo al Índice de Libertad Económica de 2010, Suecia ofrece más libertad de empresa, comercio, monetaria, de inversión y financiera, así como una mayor ausencia de corrupción y protección de los derechos de propiedad que Estados Unidos. Desde que en 2016 se inició el gobierno de centro derecha del primer ministro Fredrik Reinfeldt, se han reducido los impuestos a los ingresos a las empresas, se ha eliminado el tradicional impuesto a la fortuna, se han restringido los beneficios de desempleo y enfermedad, que todavía son muy generosos, y se ha privatizado una serie de propiedades públicas. Estos y otros datos sobre la economía sueca los van a poder encontrar aquí en Suecia, el otro modelo, que considero lectura obligatoria, porque si algo tenemos que aprenderle los latinoamericanos a los países escandinavos como Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, no es precisamente el socialismo, sino la manera en que se han deshecho de un Estado benefactor arrogante que los llevó a crisis y que ahora están dándole la bienvenida a la libertad de mercado, mientras en Latinoamérica seguimos obsesionados con el socialismo. Así que ojo, hasta el mismo Bernie Sanders recibió duras argumentaciones por parte del primer ministro de Dinamarca por decirle, por favor, no utilicen nuestros países como modelo de socialismo, porque nosotros no somos socialistas. Así que ya lo saben, Suecia, el otro modelo de Mauricio Rojas. Hay una referencia a los países nórdicos. Yo la he visto en Chile, la he visto por aquí, por allá. Fue la gran utopía de la izquierda, cuando se cayeron las otras utopías. La Unión Soviética, la China comunista. Bueno, todavía para algunos Cuba o Corea del Norte es una utopía, pero son pocos. Tan loca no es la gente en general, digamos. Pero claro, el norte, el modelo sueco era algo que estaba allí presente. Lo que la gente no sabe es que hace 20 años este país estaba hundido en la crisis. Era un modelo de fracaso, que estaba perdiendo poder adquisitivo, el nivel de vida se estaba deteriorando, y esa crisis fue un producto de ese viejo estado del bienestar, un estado benefactor, que creció sin límites. Aquí llegó el gasto fiscal a niveles exuberantes, que decidía todo desde arriba. Le daba al ciudadano una escuela bastante buena, podemos decir, un hospital, una clínica. La libertad de elección era mínima. El Estado lo hacía y lo decidía todo. Se construyó una gran economía planificada, que fue como un cáncer que fue comiéndose la vitalidad de la economía sueca, hasta que al final se derrumbó. ¿Y qué hubo que hacer acá?
hubo que introducir reformas muy profundas que han creado un nuevo modelo sueco. ¿En qué se basa eso? Pilar número 1, libertad del ciudadano de elegir. Lo que es el bienestar, los servicios del bienestar, lo decide el ciudadano empoderado, que recibe del Estado un apoyo económico para ello. Pero es el ciudadano el que elige la escuela, el que elige la clínica. Ya no es el patrón Estado el que decide. Segundo pilar, libertad de empresa. Dejar que exista la competencia, romper la economía planificada, romper los monopolios públicos y dejar que el ciudadano elija entre muchos proveedores de servicios, por ejemplo, la escuela o la clínica. Si yo me enfermo ahora, si tú te enfermas ahora, yo te llevaría a un consultorio que ni siquiera sé si es público o privado, porque la verdad es que me importa poco. Pero hay muchos compitiendo. Yo elijo el mejor y sé que ese te va a dar una buena atención. Después, si es público o privado, con fin de lucro o sin fin de lucro, es algo que no es tan importante. Por lo tanto, Suecia ha hecho una reforma muy profunda de un Estado socialista monopólico que hoy día se abre a la libertad de elección, a la competencia, que introduce elementos del capitalismo. Por eso que yo he hablado incluso, y a algunos les ha sorprendido, del capitalismo del bienestar. El capitalismo que crea escuelas, que crea hospitales, que crea servicios para los mayores, que crea atención para los discapacitados, por ejemplo. Suecia ha incorporado todo eso. También Dinamarca lo ha hecho, también Noruega lo ha hecho. O sea, aquí hay una apertura hacia la pluralidad, saliendo de las economías planificadas. Y esto contrasta mucho con lo que se propone en Chile, donde de hecho estamos caminando hacia una estatalización de lo público. Lo público debe ser gestión solamente hecha por lo público. Incluso se habla de llegar a prohibir el lucro, prohibir el emprendimiento. Es que son ideas bárbaras. Son ideas de los que no han visto lo que es esta historia. Por ejemplo, de Suecia, a la catástrofe que llevó justamente ese tipo de monopolios. ¿Y por qué Suecia ha introducido estos elementos del capitalismo? Dinamismo, competencia, colaboración público-privada. Es decir, salir de los antagonismos. Lucro, muy bien, si el lucro es puesto al servicio de la salud, de la educación, del cuidado de los ancianos, pero qué magnífico. ¿Por qué va a haber solamente lucro en producir pan o zapatos o autos? ¿Ah? Y ahí va a crear dinamismo y no va a crearlo bien regulado, con un buen Estado que regule, no como el Estado de la concertación en Chile que reguló muy mal y controló peor todavía. Aquí es en serio la cosa. Aquí se trata de controlar a los productores, sean públicos o privados. Aquí no se mistifica ni a unos ni a otros. Hay desconfianza con ambos, porque todo productor puede producir mal y hay que controlarlo. Ese modelo es interesante, no de imitar, porque no se puede imitar así como una copia, no, pero sí de tener como un referente. Allá los países más progresistas, igualitarios además, países que son modelo en muchos sentidos, han aprendido a incorporar el empresariado, el emprendimiento, el lucro, la diversidad y sobre todo la libertad del ciudadano para elegir. Han desarmado el Estado patrón para crear un Estado solidario, solidario con el ciudadano, que no le impone soluciones, que le permite optar por lo que el ciudadano quiera. Yo creo que ese camino sería muy bueno que los países lo siguieran. O por ejemplo, como en Chile, subir el impuesto a las empresas. Debieran aprender de Suecia o de Dinamarca. Suecia las ha ido bajando. Hace unos 20 años tenía un 52%. Era la locura de los impuestos en ese momento. Hoy día la tiene ya al 22%. Hace poco estaba al 28%. Pero el razonamiento es que un país pequeño, con economía abierta, como la sueca o la chilena, tiene que atraer capital, tiene que atraer emprendimiento. Y no puedes tener condiciones peores que tu contexto, tus vecinos. Y Suecia se fija mucho. Si están bajando los impuestos en los países nuevos que están compitiendo con Suecia, hay que bajarlos. El sueco no es ideológicamente tonto, como a veces nos pasa a nosotros. Que alguien por una ideología parece que no importara, que la realidad no importa. A los suecos les importa mucho la realidad. Alguna vez se han olvidado de ello, por eso que llegaron a la crisis que llegaron. Pero es un país donde el invierno, como tú decías, es muy duro.
Hay que ser muy realista para sobrevivir. Y los suecos tienen una gran capacidad de aprender cuando la realidad no está funcionando de acuerdo a las ideas que tienen de la realidad. Y cambian las ideas y se tratan de adaptar. Por eso que ha venido todo este cambio hacia el capitalismo del bienestar, la privatización, la desmonopolización y eliminar. Por ejemplo, bajar los impuestos al trabajo, bajar los impuestos a las empresas. Eso es racionalidad. Lo que se está haciendo en Chile es irracionalidad económica. Qué bueno que mencionas lo del entorno y la competitividad, precisamente porque pareciera que en Chile estamos muy confiados. Estamos muy confiados de que aun cuando subamos los impuestos van a seguir llegando los inversionistas y vamos a tener que casi que espantarlos, ¿no? Es decir, yo he sentido un poco ese discurso efectivamente en lo personal, ¿no? De una confianza de que efectivamente esto no va a afectar, ¿no? En ningún sentido la capacidad de tener inversiones. Es algo impresionante, o sea, cuando alguien llega a ese tipo de autosuficiencia, está a punto de pasarlo muy mal. Si en una economía abierta, globalizada, donde todos compiten, creen que no va a afectar que el precio de la energía suba, que el precio del trabajo suba, que los impuestos suban y que Chile va a seguir siendo igualmente competitivo, es que están viviendo en un mundo que no existe. Y un día van a descubrir que de pronto ya no somos un país que es capaz de crear riqueza, bienestar, de sacar más pobres de la pobreza. Si ese es el precio final que se paga por las tonteras. Ahora las tonteras, claro, al comienzo parece que no cuestan mucho, no se ve un efecto dramático, esto no es una revolución, pero es un camino que indudablemente tiene un precio. Y ese precio lo pagaron países como Suecia cuando llegaron a los impuestos que llegaron y vienen de vuelta. Chile parece esos tontos que copian el pasado de los países y no el futuro de los países. Y realmente lo que se está haciendo con la educación, con los impuestos, es lamentable. Especialmente cuando se eligen los impuestos más dañinos y contraproducentes para subirlos. Hasta uno podría discutir si es necesario subir los impuestos para crear mejor educación, por ejemplo. Pero hay que elegir bien qué impuestos subimos. Se sube el impuesto más tonto. ¿Por qué? Por populismo. Para decirle a la gente, solamente las empresas y los muy ricos van a pagar. A ustedes incluso les vamos a bajar el impuesto. Y por eso se comete un error colosal de afectar el impuesto que más daño nos puede hacer para el crecimiento. Ojalá que los chilenos no se crean el cuento de que ya somos ricos, como los suecos un día. Y ya no hay que pedalear, ya no hay que esforzarse, no importa los impuestos que tengamos. Claro que importa. Por algo lo está bajando medio mundo los impuestos. Serán todos tontos. Y solamente nosotros en Chile los únicos inteligentes. No. Eso solamente se lo creerá a la izquierda muy, muy retrógrada, pero nadie más.